Capítulo 9, verso 15. Y unidos dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar tu nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vamos a leerlo nuevamente. Amén. Dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar tu nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Señor, bendiga su palabra en mi vida, Padre. Este tu tiempo, bendito Dios, permite que nuestros corazones hayan sido preparados con la presencia de tu Espíritu Santo moviéndose en este lugar santo. Que de igual manera, Señor, el mensaje que tú has enviado a tu pueblo, a nuestras vidas, pueda llenar, pueda completar, pueda llevarnos, oh Señor eterno, a tomar decisiones que nos permitan honrarte, servirte, mostrar nuestro amor para contigo. Y de igual manera, oh Señor, ser en este caminar contigo, hijos que te honren, bendito Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos, hermanos, yo quiero, y por eso pedí que leyéramos el verso 15 de esta parte del pasaje del libro de Hechos, en el hecho de que hay una palabra que destaca o una expresión que destaca en esta parte de las Escrituras, y es lo que dice el Señor a Ananías referente a un hombre que había tenido una vida destacada por sus estudios, a un hombre que había tenido una vida destacada por su línea teológica, había tenido una vida destacada por sus pensamientos o su forma de adoptar la fe, y no solamente eso, sino que tenía una vida destacada por perseguir a los cristianos. Este era Saulo de Tarso, un hombre que en su afán por erradicar la fe cristiana buscó permisos en las altas autoridades eclesiásticas para perseguir a aquellos que iban tras Jesús, aquellos que seguían la fe de Cristo, fuesen apresados y fueran llevados a juicio. Parece bonito, y por eso decía que un hombre que se destacó en cuanto a algunos criterios doctrinales o de fe, que aparentemente desde la perspectiva de él estaban correctos. Esa gente estaba predicando otra cosa, estaba enseñando otra cosa, y debería acabarse con eso. Pero vamos, hermanos, cuando Saulo de Tarso va y busca estas cartas o estos permisos para perseguir a la iglesia, acontece algo interesante, y me gusta la escritura ahí en este pasaje de la conversión de Saulo, porque cuando se expresa de estas cartas que tenía, dice, para buscar a la gente del camino, de este camino, apresarlo lo del camino de la fe. Lo que Saulo no se imaginaba es que iba a tener un encuentro personal y directo con el que había iniciado ese camino de la fe, Cristo Jesús. Pero Saulo es una parte de este tremendo ministerio que estaba levantando, que ya había levantado el Señor en la vida de muchos creyentes. Saulo ahora, ese hombre que, como dice en la palabra, en su interior corría un celo poderoso, grande, inmenso por la fe, pero equivocadamente iba a servir como instrumento de Dios para otras cosas. Pero esa es la figura del hombre que estamos leyendo en este momento, Ananías, un cristiano entregado poderosamente al Señor, un hombre que tenía una relación con Dios magnífica, excelente, y que había creído de verdad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Saben, amados hermanos? Cuando yo digo había creído de verdad, porque este hombre de verdad conoció a Jesús, hablaba de Jesús y vivía como Jesús. Muchas personas en la actualidad dicen ser cristianos, pero no viven como Jesús. Así es. Y eso le lleva a uno a pensar y a considerar cómo está nuestra vida delante de Dios. La gente ve a Cristo Jesús en nosotros, o la gente puede ver un cristiano en nosotros. Ananías, amados hermanos,
estaba escogido por Dios, y aunque tenía temor por el currículum que tenía Saulo de Tarso como perseguidor de la iglesia, Ananías ahora estaba en una posición difícil. Difícil, amados hermanos, porque Dios estaba enviando a Ananías a la boca del león. Yo no sé qué hubiera hecho usted. Ananías refutó. Ananías le dijo: Señor, tú sabes quién es ese hombre, tú sabes lo que hay en el corazón, en la mente, tú sabes por qué ese hombre vino para acá. Pero vamos, hermanos, yo quiero que observemos aquí qué poderoso es la palabra de Dios para Ananías y para la iglesia en la actualidad. Dios le dice a Ananías: Ananías, ve, porque ese hombre, el cual tú consideras perseguidor de la iglesia, que lo es, el cual tú consideras que es un peligro, que lo es, el cual tú consideras que es un hombre que tiene unos pensamientos que no están acorde a ti, que lo es instrumento. Amén. Miren esto, es un instrumento. Amada iglesia, un instrumento poderoso, dice allí, un instrumento que Dios había escogido. Dios lo había escogido para poder llevar ese mensaje, y su nombre dice allí: en presencia de gentiles, en presencia de reyes, y aún más allá, en medio de los hijos de Israel. Muchas veces menospreciamos, amados hermanos, a algunas personas sin saber que esas personas son instrumentos en las manos de Dios. Aleluya. Cuando Nabucodonosor iba a invadir Israel y iba a llevar esclavos a todos los de esta nación, muchos lloraron, muchos reclamaron a Dios, muchos dijeron: Señor, esta gente es bárbara, esta gente es terrible, esta gente no tiene consideración de la vida. Pero ya Dios había hablado a su pueblo que ese hombre era instrumento de justicia en sus manos. Porque a pesar que su pueblo había sido instruido en la fe, a pesar de que su pueblo había sido enseñado en las costumbres del Señor, a pesar de que su pueblo tenía una responsabilidad de poder compartir a otros y enseñar a otros todos los mandamientos, las leyes, los estatutos del Señor, no lo había hecho. Y Dios tenía que usar un instrumento que llevara a su pueblo a considerar que Él era Dios. Aleluya. Que Él tiene todo el control en sus manos y que su pueblo tenía una responsabilidad que no cumplió. Vamos a ver, cuando pensamos en un instrumento, lo primero que nos viene a la mente o al pensamiento es el propósito de los instrumentos. Los instrumentos los podemos encontrar en diferentes formas, en diferentes maneras. Los podemos hallar en diferentes lugares, inclusive, como en este lugar tan especial donde Ananías encontró este instrumento de Dios. Lo encontró ciego, inmóvil en una casa. Así es. Un hombre que había sido ágil, un hombre que era joven, un hombre que se destacaba por su actividad agresiva, su actividad enérgica, ahora lo vemos mansito, tranquilito. Así es. Pero es que Dios conocía a Saulo. Y Dios sabía por qué podía usar a Saulo de Tarso para llevarlo delante de reyes y delante del pueblo de Israel y de los gobernantes. Vamos, hermanos, muchos de ustedes dirán: bueno, pastor, yo no tengo la particularidad de poder hablar en público. O yo no puedo, me da temor expresarme delante de mucha gente. Pero Dios tiene su gente. Amén. Amados hermanos, yo cuando empecé el ministerio, a mí me daba temor hablar delante de las personas. A mí me temblaban las piernas cuando tenía que predicar al aire libre, pero le doy gracias a mi pastor y a Dios porque puso en él
el hecho de llevarnos desde los 9, 10 años a los adultos embajadores del Rey. Aleluya. Y a los jóvenes de la iglesia a predicar en las calles. Y esas cosas nos ayudaron a poder estar en el ministerio. Dios va preparando a cada uno en el área donde usted se desenvuelve o se desarrolla con propósito. Nadie está en la iglesia simplemente por casualidad. Hay un propósito por el cual usted está en la iglesia. Y es importante que usted pueda entender que el propósito por el cual Dios le ha permitido estar en un lugar es para prepararse, para capacitarse, pero para servir a Dios con propósito. Vamos, hermanos, encontramos miles de instrumentos y las cualidades de los instrumentos también son de diferentes formas. Si pensamos en instrumentos médicos, usted pensará en el bisturí, la inyección, tal vez la espátula y otra serie de instrumentos. Si pensamos en el área del obrero, usted pensará, bueno, una pala, un pico, una cola, quién sabe qué. Si estamos en la oficina, pensamos una computadora, una pluma. Cada una de estas cosas son herramientas que nos permiten trabajar de manera secular. Pero si nos vemos en el lado del ministerio, sabremos que cada uno de nosotros es un instrumento en el área donde Dios nos ha puesto con propósito. Con propósito. Por eso es importante que podamos considerar cuáles son las cualidades que poseen nuestras vidas. Las cualidades que podemos relacionar de las cosas que Dios quiere que hagamos o que Dios ha puesto delante de nosotros para hacer. Cada uno de nosotros tiene un área diferente de combate, un área diferente donde tiene que enfrentar la vida. Algunos en el hogar, otros en la calle, otros tal vez en medio de la familia. Y cada uno está puesto en un lugar con propósito. Aleluya. Usted es un instrumento en las manos de Dios. Un instrumento, como dice allí, de Saulo de Tarso, escogido. Escogido. Amados hermanos, un instrumento escogido cumple con muchos beneficios, tiene muchos beneficios. Entre ellos, facilita el trabajo. Un instrumento facilita el trabajo. Imagínense, me acuerdo en el tiempo, no hace mucho tiempo, ¿no? Nos enseñaban estenografía. Yo creo que todavía algunos de ustedes recuerda el poco de garabatos allí, hasta lo usamos de vez en cuando para cortar la escritura. Y uno decía, pero ¿para qué estudiar estenografía? Y cuando nos íbamos a la práctica y a la empresa, entonces entendíamos que los que tenían que tomar anotaciones de todas las instrucciones que le brindaba uno decía, wow, para esto sirve la estenografía. Gloria a Dios. Para aprender. Y luego sale la grabadora, y no sé, mi esposa que fue locutora, le tocó entrevistar a muchas personas, y cuando la conocí me acuerdo de una grabadora pequeñita que tenía. No, yo no tengo. Y esa era su herramienta, su instrumento de trabajo. Ella no podía tomar anotaciones, pero ponía a grabar allí y todo su reportaje salía directamente de la voz del que había sido entrevistado. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, tenemos diferentes instrumentos que usamos en nuestro trabajo? Luego voy a pensar el hermano Carlos que tiene varias de esas, ¿cómo se llama, Carlos? La montacarga de todos los tamaños, yo creo de diferentes marcas. Cada vez que paso allá a la oficina de él, veo ese poco de montacarga y yo digo, wow, facilita el trabajo. Amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros podemos facilitar el trabajo de la gente o inclusive de Dios? Si nosotros estamos en sintonía con el Padre Celestial, podemos ser un instrumento que facilite el desarrollo del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Pero si no nos consideramos instrumentos escogidos, tenemos un grave problema en nuestra mente y en nuestro corazón. Vuelvo y hago hincapié, amada iglesia.
Que cada uno de nosotros ha sido escogido por Amén. Dios y está en el camino del Señor porque Dios tiene un plan Amén. en su vida y con Amén. su vida. No importa la edad que tengamos. No importa la escolaridad tal vez que hayamos Así alcanzado. es. Así es. Recuerdo hermosamente a un hermano llamado Gumercindo Moreno, fue el que edificó y abrió la obra en Quebrada Bonita. Este hermano, un campesino, agricultor, no había ido a la escuela, pero es uno de los evangelistas más grandes que Gloria a Dios. yo en lo personal Aleluya. he conocido. Gloria a Dios. Ese hombre donde llegaba estaba en el mercado vendiendo su producto y estaba evangelizando más que vendiendo. Aleluya. Me acuerdo en una ocasión que llegó a buscar unos materiales allá en el templo de Calle 4 y en ese tiempo ellos tenían que usar los transportes que iban a estos pueblos para poder llevar materiales y traer su producto y todo lo demás. Y ese hombre llegó allá y ese hombre era montando los materiales junto con nosotros y era evangelizando a todos los que venían en ese camión. No perdía el tiempo. Gloria a Dios. Santo, santo. Vamos, hermanos, nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. No podemos perder el tiempo. Amén. No podemos descuidarnos. Por eso, uno de los beneficios que resulta el hecho de ser un instrumento en las manos de Dios es que facilita y que también debe funcionar. Aleluya. ¿Estamos aquí? Amén. Cuando la tijera deja de cortar, Ay, no. usted la conserva allí en un mural como parte de su historia. El amor. A ver. Cuando el cuchillo, ya de tanto sacarle filo, ya no queda prácticamente nada. Usted lo guarda ahí como un recuerdo de todas sus batallas en la cocina con ese cuchillo. Cuando la pluma se le acaba la tinta, usted la conserva allí porque fue el regalo de su primer jefe. ¿Verdad que no? Se desecha, se cambia. Vamos, hermanos, pongámonos a pensar, si nosotros somos instrumentos en la mano de Dios escogido, tenemos que procurar funcionar Amén. acorde al llamado que hemos recibido. Gloria a Dios. Si no, Ayúdanos. como usted mismo hace con las herramientas o los instrumentos que no le sirven, son desechados. Así es. Vamos, hermanos, en la Biblia nosotros encontramos que Dios llegó a un punto donde desechó al pueblo que él había protegido, guardado, amado y cuidado, porque no fue obediente, porque no cumplió con la parte que le correspondía. ¿Saben? El pueblo judío debió haber sido el que nos transmitiera la fe en Dios, el conocimiento de Dios, pero no fue. Ellos adoptaron porque era su Dios, ese era su creador, su salvador, y todavía son un poquito egoístas porque no comparten su fe. Así es. Y Dios tuvo que usar a hombres como Saulo de Tarso y otros muchos, tal vez a usted y a mí, para que su palabra llegue a otros lugares. Aleluya. Pero estos hombres y mujeres entendieron que eran instrumentos en la mano de Dios y que tenían el propósito de facilitar el trabajo, la labor que Dios estaba haciendo en el mundo. No nos pongamos a pensar si uno hace o el otro no hace, hagamos nosotros. Así es. No critiquemos si aquel pretende hacer más o el que hace menos, no. Hagamos nosotros la parte que nos corresponde como instrumentos en las manos de Dios, porque la gloria y la honra la va a Para él. recibir Aleluya. Dios. Gloria a Dios. No la va a recibir esta iglesia, no la va a recibir nuestra denominación, la va a recibir Dios. Gloria. Y cuando nosotros aprendemos a que siendo instrumentos útiles, instrumentos
instrumentos que faciliten, instrumentos que funcionen. Entonces Dios se va a regocijar de nuestras vidas. Otra cosa importante, amada iglesia, es que el instrumento funciona de una u otra manera desde la óptica en que se considera o se necesita. Si nosotros o el médico necesita hacer una operación, usa, como dije hace un momento, el bisturí para abrir la piel o la carne y hacer la operación. Luego usa una aguja y hilo para coser la herida y luego se sana esa herida. Y nosotros utilizamos las herramientas, la mayoría de las herramientas para recibir un beneficio, pero hay quienes usan las herramientas para procurar el mal. Así es. Así como procuramos el bien y procurar el mal. Un asesino busca un instrumento para quitar la vida a otro. Uno que vende droga utiliza los contactos y las personas que él puede someter para que otros caigan en el vicio. Usa esos instrumentos para el mal. Y muchas veces usamos instrumentos para cosas malas. Vamos al libro de Romanos en el capítulo 6. Quiero leer los versos 12 y 13 de esta parte de la Escritura. Romanos capítulo 6, el verso 12 y 13 dice la palabra del Señor. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo de que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Como instrumento de justicia. Aleluya. Amados hermanos, así como son usados instrumentos para el bien, hay instrumentos también para el mal. Muchas veces en la iglesia encontramos instrumentos usados por el diablo. Si usted lee la primera parte de los primeros versículos de este capítulo 6 del libro de Romanos, se dará cuenta de la referencia que hace Pablo aquí, inclusive al hecho de ser dominado, mandado, utilizado por el diablo para cometer pecado. Y no solamente eso, sino que a través de su pecado afecta al resto de la congregación, afecta al resto de la ley. Entonces, Dios no quiere que como instrumentos escogidos sirvamos para el mal, sino para el bien. Dios anhela y desea que nuestras vidas puedan ser instrumentos que glorifiquen su nombre. Que permitamos, amada iglesia, que otros sean bendecidos y que conozcan a Dios. Y que esos que conocen a Dios, tal vez Ananías no tenía ni la más mínima idea de aquel hombre que estaba allá, lo conocía por su referencia, pero jamás lo había tratado. Y ahora que lo trata, ahora que es enviado por Dios, y cuando Dios le dice, mira, eso es para el instrumento mío, de tu parte, Ananías fue con temor, Ananías hizo lo que el Señor le dijo que hiciera, y Ananías se gozó después con el apóstol Saulo. Porque ahora sí conoció aquel instrumento que para muchos era un instrumento de mal, pero ahora en las manos de Dios se convirtió en un instrumento de bien. Aleluya. Bendito sea el Señor. Que nosotros podamos ser de esa manera, amada iglesia. Que podamos ser instrumentos escogidos por Dios. El día de mañana, como quiero hacer énfasis en este aspecto. El día de mañana, así como de manera secular o normal, nosotros, cuando algo no nos funciona, lo desechamos. Pero cuando algo nos funciona y nos gusta bastante, y a pesar de que ya no da la talla, a veces conservamos ciertas cosas, ¿verdad? Así es. Permítame decirle que Dios conserva a sus hijos. Bendito Dios, gracias. Por eso hay una promesa de que pasaremos a una mejor vida con Él. Que seamos unos instrumentos que ya por el tiempo de estar gastados, ya no damos más.
pero no son desechados, sino que son Aleluya. conservados. Bendito. Que nosotros podamos ser de esos instrumentos. Gloria a ti. Y tú puedas considerar o tener en cuenta que eres un instrumento escogido por Dios Amén. con propósito. Con propósito. No sé dónde Dios te estará llevando o lo que Dios estará proyectando con tu vida. Pero permíteme decirte en esta hora, amado hermano, Dios tiene planes por tu vida. Amén. Dios quiere usar tu vida. Gracias. Permite que Él la use de manera plena. Permite que Él la use para gloria y honra de su nombre. Permite que Él la use con contentamiento, Aleluya. con alegría. Sí, Señor. Permite que el Señor reciba la gloria y la honra por ese instrumento valioso que representa su vida. Dios no se ha equivocado cuando Aleluya. te dio la oportunidad de conocerlo. Gracias. Pueden haber muchos que estén tal vez confundidos, o que no han definido todavía lo que Dios quiere para su vida. Pero la palabra del Señor dice, pídeme y yo te daré. La palabra del Señor dice, clama a mí y yo te mostraré. La palabra de Dios dice que Él no echa fuera a todo aquel que se le acerca. Así es. Por eso en esta hora quiero invitarte a que puedas aprovechar en el Señor, el altar está abierto y podamos nosotros consagrar nuestras vidas a Dios. Y si no habíamos entendido hasta este punto el propósito del haber sido escogido por Dios, que hoy puedas recibir de parte. Para cerrar el punto en este momento, quiero invitarle a que podamos estar en pie para la bendición final. Nos dice la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo de Dios dice: Amén. amén. El Señor les continúe bendiciendo.